¿Qué pasaría si el amor de tu vida te viera siendo humillada? Y tú ni siquiera pudieras defenderte. Ella entró en la sala de entrevistas como una desconocida. Salió con el alma empapada en café. Y el respeto de todo un imperio. Lo que ocurrió ese día no fue solo una entrevista. Fue un juicio silencioso, disfrazado de formalidad, donde 5 ejecutivos decidieron jugar a ser dioses. Pero lo que no sabían era que la candidata que despreciaban era la arquitecta del mismo sistema que los hizo ricos. Y la esposa del hombre más poderoso del edificio. Lo que comenzó como una burla. Terminó en una caída pública que haría historia. Era martes, 7:45 de la mañana. Valeria se miró en el espejo del baño por última vez antes de salir. Su blusa estaba planchada, aunque el cuello tenía un hilo suelto. Sus zapatos, gastados pero limpios. El cabello recogido en una coleta que ella misma se hizo sin espejo. No llevaba maquillaje, ni perfume caro, ni bolso de marca, solo un portafolio azul cielo, lleno de papeles que representaban años de trabajo, y cicatrices invisibles que la vida le había tatuado en silencio. Hoy no voy a demostrar que valgo, murmuró, mientras cerraba la puerta detrás de ella. Hoy voy a recordarles quién soy. La ciudad estaba despierta. Pero para Valeria todo sonaba lejos. Cada paso que daba hacia el edificio de Storm Corp era un paso contra el juicio silencioso que tantas veces había sufrido. No tienes el perfil. Tu carrera no es la adecuada. Pareces más una asistente que una líder. Lo había escuchado todo. Pero esa mañana, algo era diferente. No por la entrevista, ni por el puesto, sino porque después de tanto tiempo, ella había dejado de pedir permiso para ocupar su lugar. Subió por el ascensor hasta el piso 40. Cristales de piso a techo. Luces frías. Cada persona que la cruzaba desviaba la mirada. Al llegar a la sala de juntas, 5 ejecutivos la estaban esperando. Ninguna sonrisa, ningún saludo. Solo miradas como cuchillos. ¿Eres la candidata de las 8? Preguntó una mujer con blazer rojo y voz de acero. Valeria asintió. Y entonces, comenzó todo. Valeria se despertó con el corazón martillando en el pecho. Afuera, la ciudad aún bostezaba entre el humo y las bocinas matutinas, adentro. Su apartamento olía a café frío y recuerdos de noches en vela. Se sentó al borde de la cama, las sábanas arrugadas a su alrededor, y dejó que el silencio le hablara por primera vez en semanas. Había llegado el día. Frente al armario, respiró hondo. Sus dedos rozaron chaquetas inmaculadas y camisas nuevas que jamás llegaría a usar. Después bajaron hasta un par de zapatos de salón baratos, cuyos tacones ya estaban casi borrados. Sujetó esos zapatos, gastados en los bordes, como si evocara cada paso inseguro que le había dado la vida. Sin embargo, en ellos había un pacto silencioso. Hoy iba a sentirse ella misma. Mientras se miraba en el espejo, su reflejo le devolvía más que la imagen de una mujer vestida con humildad. Veía la curva de su mandíbula, firme pese a todo. Veía las ojeras marcadas, testigos de horas de estudio en su pequeño despacho casero. Veía la determinación ardiendo en sus ojos. Acarició el hilo suelto en el cuello de su blusa y desvió la mirada hacia el portafolio azul que reposaba en una silla, dentro. Las hojas desgastadas de un currículum que narraba años de proyectos exitosos. Ideas innovadoras y promesas a medias. Dejó salir un suspiro profundo, como quien libera un globo repleto de dudas. Recordó las veces que habían dicho de ella: no encajas. No tienes el perfil. Vas a fracasar. Cada frase había ido tallando un muro a su alrededor. Un muro que, durante años,
Había intentado derribar con lógica y resultados. Pero hoy, su reto no era convencerlos de su valía. Hoy, su reto era demostrarse a sí misma que no necesitaba permiso para ocupar un lugar que, de hecho, ya le pertenecía. Con cada paso hacia la puerta, revivió el eco de su propia voz diciéndose: no entres pidiendo favores. Entra reclamando tu espacio. Cerró el cerrojo. Tomó su abrigo, el único que tenía, sencillo pero cuidado, y salió. En el ascensor compartió un minuto de respiraciones contenidas con ejecutivos puntuales, cuyas miradas se clavaron en sus zapatillas planas. Fue consciente de cada centímetro que la definía: la coleta recogida a la carrera, la falda un poco arrugada, el portátil que asomaba por el portafolio. Todo gritaba: no pertenezco aquí. Pero en su mente resonaba la promesa de su memoria más querida: el primer algoritmo que diseñó con su esposo. La primera demostración de un sistema que ellos mismos habían cimentado en una noche de insomnio y café frío. Al salir del ascensor en el piso 40, el pasillo la recibió con un silencio de galería, paredes de vidrio, luces frías, y la vista vertiginosa del valle tecnológico a sus pies. Cada paso hacia la sala de juntas era un pulso en su garganta. Sintió cómo la sangre latía con más fuerza, mezclando miedo y determinación en un cóctel abrasador. Detrás de esas puertas, pensó, no habría compasión. Solo juicios, juicios disfrazados de preguntas. Respiró una última vez. Apretó el portafolio contra su costado y empujó la puerta. El resplandor de la sala la cegueó con acento agudo un instante y oyó el murmullo de 5 miradas enfriarse al cruzarse con las suyas. No hubo saludos ni gestos de cortesía. Solo el frío impacto de quienes estaban convencidos de su fracaso anticipado. Diane Brooks, con blazer rojo y cejas arqueadas como cuchillas. Greg Palmer, con ese aire de suficiencia que Rolex tras Rolex alimentaba. Tyler Hensley, joven y prepotente, seguro de que las apariencias bastaban. Laura Chen, cuchillos en forma de gafas inmaculadas. Mark Evans, brazos cruzados, aburrido antes incluso de oír su nombre. Ella clavó la mirada en el centro de la mesa. Los rostros rémora de un poder que ella, Valeria, había ayudado a construir. No hubo una palabra de bienvenida. Solo un leve asentimiento por parte de Diane. Eres la candidata de las 8, ¿verdad? Valeria asintió, sintiendo el rugido de su sangre como un tambor de guerra. Y así, con el corazón dispuesto a arder, comenzó el juicio que pondría a prueba cada fibra de su convicción. El murmullo de la ciudad quedó atrás, dentro de la sala de juntas. El silencio era pesado, casi palpable. Valeria se sentó con la espalda erguida, aunque el interior de su pecho latía con una mezcla de orgullo y aprensión. Frente a ella, la mesa de caoba brillaba bajo la luz blanca. Y al otro lado, 5 sombras ejecutivas que no veían humanidad alguna en su rostro. Diane Brooks desplegó su carpeta con un gesto mecánico y, sin alzar la vista, lanzó la primera estocada. Veamos tu currículum. ¿Licenciatura en sociología? ¡Qué interesante para una empresa de tecnología! Las palabras colisionaron en su mente como piedras. Para los demás, sociología era sinónimo de irrelevancia. Un pasatiempo académico sin utilidad práctica. Pero en su interior, Valeria sintió nacer un fuego. Cada vez que alguien había desestimado su carrera por mis labeles académicas, ella había demostrado con resultados. Hoy no sería diferente. En realidad, respondió ella con voz medida. Mi formación combina la comprensión de procesos humanos con la construcción de sistemas.
Diseñé un modelo de IA que redujo un 40% los tiempos de respuesta en atención al cliente de mi startup anterior. Unos segundos de desconcierto se esparcieron por la mesa. Greg Palmer alzó lentamente la mirada, como si quisiera verificar que las palabras de Valeria coincidieran con su silencio. Tyler Hensley estalló en una carcajada. El eco rebotó contra las paredes de cristal. ¿Un modelo de IA? ¿Para qué? Para que un robot te diga hola. ¿En qué puedo ayudarte? Laura Chen apoyó el mentón en su mano, evaluando a Valeria con la mirada gélida. Explícame tu experiencia real con datos masivos. No hablamos de simposios académicos. Su tono no dejaba lugar a dudas. Esta no era una charla para conocer su historia, sino un veredicto anticipado. Con cada frase, eran juicios de valor que la despojaban de dignidad. Valeria sintió el latido frenético de sus recuerdos más duros. La vez que la rechazaron para un puesto de analista por no encajar en el molde. La humillación de que sus primeros proyectos fueran catalogados como teorías de pasillo. Sacó de su portafolio una hoja doblada. Un diagrama que explicaba el flujo de datos en su sistema. Con la pulcritud de quien está acostumbrado a desmontar prejuicios. Deslizó el papel sobre la mesa. Este diseño optimiza la latencia de procesamiento en un 60%. Lo implementé en mi último cliente y ahorró miles de horas hombre. Mark Evans se inclinó para leer. Pero fue Diane quien susurró con desdén. Haz lo que quieras con papeles. Aquí buscamos resultados probados. Acto seguido. Greg alzó la voz. Entonces demuéstralo ahora. Prueba de lógica y codificación. Sin laptop, sin internet, pen and paper. En ese instante, Valeria sintió cómo el salón se reducían sus paredes. Un reto orquestado para anularla. Le tendieron un grueso cuadernillo de 10 páginas. Cada problema parecía diseñado para colapsar a cualquier coder promedio. Bucles infinitos. Demostraciones formales. Álgebra booleana. Mientras doblaba las mangas de su blusa para escribir, escuchó el tic-tac acelerado de su propio pulso. Cada cifra que trazaba era un golpe de martillo sobre la coraza de desprecio que la rodeaba. Sintió las miradas cínicas. Diane chasqueando la lengua. Tyler bostezando. Laura revisando su reloj. Pero su pluma no tembló. Sus pensamientos se centraron en el recuerdo de aquella madrugada en la que, junto a Elias, corregían errores de código hasta que saliera el primer prototipo funcional. Dejó atrás el ruido de las burlas y se sumergió en ecuaciones. Estructuras de datos. Visión de matrices. Sus ideas fluyeron con la precisión de quien ha vivido cada bucle en carne propia. 5 minutos después, Valeria deslizó el cuadernillo completo sobre la mesa. La sensación de triunfo fue silenciosa, casi íntima, pues sabía que no bastaba con entregar. Debía sobrevivir a la tormenta de desprecio. Greg oyeó con acento agudo las páginas con una mezcla de curiosidad y desdén. Hasta que, en un acto calculado, arrancó la primera hoja y la lanzó al suelo. Los demás siguieron su ejemplo. 1, 2. Todas las hojas cayeron como pétalos secos. La carcajada de Tyler estalló en el aire. No sirve. Ni siquiera intentaste resolverlo. El salón entero se plegó a esa sentencia. Para ellos, Valeria había fracasado antes de empezar. Y en ese momento, cuando el odio colectivo la envolvía, Valeria no retrocedió. Se puso de pie muy despacio. Atrapó con la mirada cada rostro. Notó el brillo cruel en sus pupilas. Y sintió algo nacer en su interior. Una calma gélida. Imparable. Valeria sabía que aquel juicio era solo el preludio de algo mucho más grande. El aire en la sala se tornó áspero. Como si las paredes mismas quisieran cerrar el paso.
Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras Greg Palmer se levantaba de un salto y se acercaba con aire desafiante. Antes de que pudiera reaccionar, él alzó un vaso de café humeante y lo arrojó con fuerza contra su blusa. El líquido oscuro saltó en un arco cruel, empapando la tela y dibujando manchas que se extendían como heridas abiertas. El ruido seco del impacto retumbó en sus oídos y, por un instante, el mundo pareció detenerse. Su pecho se apretó, y los latidos retumbaron con furia, dolor, vergüenza y una rabia helada se mezclaban en un torbellino interno. Sintió el calor del café correr por su piel, un escozor que despertó un instinto de supervivencia. Pero en lugar de gritar, Valeria mantuvo la calma. Respiró hondo. Contuvo las ganas de huir y apretó los puños hasta que las nudillos se le blanquearan. Enseguida, Laura Chen se unió al alboroto. Con gesto frío, agarró un pequeño contenedor de clips y los lanzó sobre la mesa para luego empujarlos con el pie, haciéndolos resbalar por el mármol hasta chocar con su portafolio, desperdigando hojas sueltas. Cada clip que rebotaba contra el suelo era una estaca clavada en su autoestima. Pero ella seguía inexpresiva, encajando cada golpe con la serenidad de quien oculta un volcán por dentro. Tyler Hensley no se quedó atrás. Sacó un cesto de basura. Lo alzó con teatralidad y volcó su contenido sobre el abrigo y la falda de Valeria. Restos de papel, envoltorios viejos, pozos de café. El hedor de lo desechable invadió sus sentidos. Vio, por el rabillo del ojo, al interno que había entrado despacio al principio. Sujetaba su bloc de notas. La mirada fugitiva, las manos temblorosas por no intervenir. En ese instante, Valeria supo que aquello ya no era solo una entrevista. Era un acto público de crueldad diseñado para aplastarla. Sintió el fuego de la indignación encenderse bajo la piel. Una llama que reclamaba su voz. Pero no gritó, no entonces, porque su silencio era un grito todavía más rotundo. De repente, la puerta se abrió de golpe y dos guardias de seguridad entraron con paso firme. Uno la agarró del brazo con rudeza. El otro tiró de su portafolio, arrancándole de las manos los últimos papeles que quedaban intactos. Con una voz grave ordenaron: «Fuera de aquí. Correo, limpieza o entras a la fuerza». El portazo resonó como un disparo. El brillo impuesto de las luces de la sala desapareció, dejando a Valeria a merced de un vestíbulo atestado de empleados ajenos al espectáculo que acababa de presenciar. Su blusa goteaba café, su falda crujía con restos de basura y su corazón había aprendido a batir más lento para no desbordarse. Mientras la empujaban hacia el ascensor de servicio, su mente reconstruyó cada humillación. La risa de Tyler. El chasquido de Diane golpeando su pluma contra la mesa. El murmullo de Laura sugiriendo que mejor se dedicara a tareas de oficina. Sintió un puñetazo en el estómago al recordar sus propias palabras en el espejo esa mañana. Hoy recordaré quién soy. Preguntándose si alguna vez lo recordaría de verdad. En el momento en que el ascensor se cerró, atrapando su reflejo empañado en el cristal, sonó un mensaje en su móvil. Era un mensaje de Elias. No sé lo que pasó. ¿Estás bien? Sus dedos, aún temblorosos, abrieron la pantalla y ella escribió con calma: «No fue bien, pero todavía no termina». Y pulsó enviar. La puerta del ascensor bajó silbando hacia el vestíbulo, cápsula metálica que le prometía ocultación. Mientras su corazón se enderezaba, en su mente resonó una única frase, nítida contra el caos: «Esto no ha hecho más que comenzar». Un taconeo firme rompió el murmullo nervioso que se había instalado en la sala de juntas. Las puertas de cristal se abrieron de par en par y, en su umbral,
Apareció Elias Storm. La luz se posó en su figura de traje oscuro, impoluto. Perfecto, como un jaguar al acecho. Detrás de él, Valeria cruzaba la estancia con la misma calma hierática, aún vestida con aquella blusa manchada de café y restos de basura. Era la imagen de la dignidad herida, pero inconmovible. El silencio se volvió tenso. Diane Brooks, de pie en la cabecera, sintió cómo sus mejillas se encendían. Greg Palmer apartó la mirada del suelo. Tyler Hensley contuvo el aire. Laura Chen y Mark Evans se acomodaron en sus sillas, como si intentaran retroceder en el tiempo. Nadie respiró. Elias avanzó hasta el centro de la mesa de caoba y depositó un sobre manila. Dentro había un pendrive. Con voz grave y sin alzar el tono, dijo: reunión de emergencia. Este pendrive contiene la cinta completa de seguridad de ayer. Lo proyectaré íntegro para la junta. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Valeria, de pie a su lado, sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquella grabación no solo contaba su humillación, sino cada mirada, cada gesto de desprecio. Era su pasado volviéndose evidencia irrefutable. Elias conectó el pendrive al proyector. La pantalla cobró vida con un plano del pasillo. Luego zoomó a Valeria entrando en la sala de entrevistas. Cada risa, cada bofetada de desprecio, cada chaparrón de café y basura estalló ante los ojos de los ejecutivos, amplificado por el sonido crudo de la realidad. En la voz en off, se escuchaban los ecos de Diane. Greg, Tyler, Laura y Mark, no tienes nivel. Pareces sacada de un contenedor de ropa usada. ¿Dónde aprendiste a codificar? ¿En un karaoke? Te recomiendo trabajar en retail. Elias permitió que cada insulto rebotara contra las paredes. Su rostro permaneció imperturbable, aunque por dentro bullía la traición. La mujer junto a él había compartido con él noches de insomnio, sueños robados, la misma hambre de construir algo grande. Él había confiado en aquel equipo para descubrir talento, no para abusar de él. Cuando la grabación terminó, una quietud certera lo antecedió. Los ejecutivos estaban petrificados. El murmullo se había roto en pedazos de vergüenza. Elias respiró hondo y, sin soltar la mirada a ninguno, habló: Valeria es mi socia, mi compañera desde el primer día. Cada sistema que hace funcionar esta empresa lleva su firma. Hoy nos dijeron que era un 0. ¿Saben lo que dijeron de mí? Su voz se endureció. Me dijeron que era un fantasma, que no existía, hasta que el código cobró vida. ¿Y ahora me dirán que no la valoraron porque no vestía de Armani? Diane se atragantó con su propio aire. Greg parpadeó sin articular palabra. Tyler apartó los ojos y exhaló un suspiro que sonó a derrota. Laura se quitó las gafas y se secó el sudor del entrecejo. Mark no supo dónde hundir la mirada. Elias no esperó disculpas. Avanzó hacia la puerta y dijo, sin un ápice de clemencia: he visto suficiente. Gracias por su tiempo. Después giró el picaporte. La sala, como una jaula de hienas avergonzadas, quedó desierta en instantes. Afuera, pasillos inmaculados los aguardaban, implacables testigos del poder que Valeria y él compartían. Al salir, Valeria sintió la sangre regresar a sus venas. En su interior, la rabia se transformó en alivio. La tormenta había estallado. Pero su ojo, ese silencio imperturbable, había mantenido su corazón intacto. Elias le rozó el hombro con un gesto suave, y ella correspondió con una mirada que decía todo. Valeria no solo había enfrentado el desprecio, había desencadenado la justicia. Mientras descendían por el ascensor, la piel todavía erizada por el impacto, ella supo que nada volvería a ser igual.
El calor del proyector se había apagado. Pero en el aire aún flotaba el fuego de la verdad expuesta. Cuando Elias Storm cerró la puerta de la sala de juntas, los 5 ejecutivos quedaron solos en un escenario de humillación pública. Un silencio frío, denso, los envolvió antes de que la noticia corriera como pólvora. Han sido despedidos con efecto inmediato. Diane Brooks, la implacable directora de R.H.H., sintió cómo la sangre se le escapaba de la cara. Apenas tuvo fuerzas para recoger su blazer rojo antes de que un asistente le mostrara la ruta de salida. Tras atravesar el pasillo, entró en su oficina por última vez. Se detuvo frente a su espejo. Vio una mujer de mirada vacía. Consciente de que su carrera, construida a base de crueldad, se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. Pensó en las horas que invirtió en pulir su imagen, en los cursos de liderazgo y protocolo, para terminar siendo juez y verdugo de la misma persona que levantó aquel imperio. Sus dedos temblorosos dejaron caer la tarjeta de acceso. Fin de acceso permanentemente denegado. Greg Palmer sintió su mundo girar al recibir el mensaje de despido en su teléfono. Un push que significó ruina instantánea. Solo una semana antes, celebraba ventas récord en la terraza VIP de Storm Corp. Hoy pasó por su antiguo despacho una última vez. Recogió su Rolex, lo calibró y lo deslizó en su bolso con gesto de derrota. Al salir, se topó con un pasillo lleno de miradas de asombro y escarnio. Una joven becaria le susurró: ¿Eres tú el que troleó a la ingeniera esa? Greg no respondió. Caminó sin rumbo hacia el parking, pensando en la firma de un empleo que ya no existía. Tyler Hensley, el heredero impaciente, recibió la llamada de su padre antes que cualquier otra. El tono grave de la voz paterna lo fulminó de inmediato. El linaje y la herencia habían quedado manchados por su soberbia. En la mansión familiar, el rostro implacable de su madre lo esperaba en la puerta. No hubo reproches. Solo silencio. Al entrar, Tyler sintió el peso de generaciones arrodillarse sobre sus hombros. La dinastía no perdonaba el desprecio a sus raíces. Nadie volvió a saludarlo en los eventos sociales. Su nombre fue borrado de las invitaciones. Sus correos reenviados al buzón de spam. Laura Chen, cuya frialdad tras las gafas era proverbial, experimentó un temblor inédito en sus manos mientras sacaba cajas repletas de carpetas de su oficina minimalista. Cada carpeta representaba horas de análisis y estrategias que ahora dejaban de significar nada. Cuando bajó al vestíbulo, se encontró con un mensaje en la pizarra digital. Celebramos la diversidad y el talento real. Sintió un mareo. Fue trasladada a un despido con indemnización pero sin referencias. Las lágrimas, en su caso, no serían noticia viral. Correrían en silencio. Como el sudor frío de la culpa. Mark Evans, el escéptico Operations Lead, aún se preguntaba si aquello era real cuando vio su foto en el tablón de anuncios internos junto a la palabra «despedido». Dicen que cerró los ojos y le habló al asiento vacío frente a la mesa. Siempre he sido un lobo. Esto no me detendrá. Pero, a la salida, un expendedor de café rechazó su tarjeta corporativa. El sonido seco del rechazo lo sacudió por dentro. No quedaba espacio para lobos en un terreno donde el verdadero arquitecto era Valeria. Mientras salían, la compañía lanzó un comunicado a la prensa. Storm Corp no tolera la deshumanización ni la arrogancia. Valoramos la empatía y la innovación auténtica. Bajo esa consigna, un goteo incesante de mensajes internos celebraba la limpieza ética. Empleados que hace días torcían la boca ahora compartían memes de Valeria como heroína.
Un hashtag anónimo reorganizó la intranet. _respeto antes que presunción. En el despacho de Valeria. En cambio, no había júbilo ostentoso. Se reencontró con Elias frente a la ventana panorámica. Él depositó una mano suave en su hombro. Lo hiciste bien. Ella respiró hondo, dejando que las lágrimas se filtraran esta vez. No por la crueldad recibida, sino por la liberación de haber sobrevivido a la tormenta. Pensó en los rostros derrotados de aquellos jueces que creían poseer el poder de anularla. Ahora entendía que su poder estaba en la resistencia, en la verdad inquebrantable, en la justicia silenciosa que ella misma había invocado. Mientras el sol caía sobre Silicon Valley, un murmullo de reacción cruzaba la ciudad. Conferencias invitaban a Valeria como ponente. Startups emergentes citaban su modelo de IA. Y la comunidad tech la abrazaba como símbolo de integridad. 6 meses habían pasado desde la humillación pública y la caída fulminante de aquellos que se creyeron dueños de todo. El mundo de Valeria giraba ahora con otra cadencia. Conferencias en ciudades. Entrevistas en medios especializados. Propuestas de colaboración que la colmaban de energía y propósito. Sin embargo, en el fondo de su mente latía una pregunta persistente. ¿Qué había sido de las caras que un día la convirtieron en objeto de burla? Una mañana gris, con lluvia débil que serpenteaba sobre los cristales de la estación central. Valeria descendió del taxi con paso contenido. Llevaba un abrigo oscuro que ocultaba las manchas de café y basura de aquel día inolvidable, pero no evitaba que su mirada, más serena y resuelta, buscara algo en el andén. Sus tacones resonaban con firmeza. Cada golpe un eco de fuerza recuperada. Cerca de un andén secundario, vio a un hombre encorvado, apoyado contra la pared. Greg Palmer. El mismo Rolex que había lucido con arrogancia ahora pendía de su muñeca como un recordatorio grotesco de su antigua vanidad. Sus ropas estaban arrugadas, algo viejas, y sostenía un cartel que decía: desempleado. Cualquier ayuda. Gracias. El agua caída formaba charcos junto a sus pies, y el brillo del despertador interior de la estación se reflejaba en sus ojos cansados. Un nudo se formó en el estómago de Valeria. Recordó cada gesto que Greg había esbozado. Su sonrisa altiva mientras escupía café sobre su blusa. Su desdén cuando arrancó las hojas de su prueba. Pero aquella mañana, su impulso no fue de venganza. Fue de justicia y de compasión. Sacó del bolsillo interior de su abrigo un pequeño estuche de metal. Dentro había una moneda de plata brillante, grabada con un código binario y una diminuta inscripción: a la verdad que permanece. Era una réplica de la moneda que ella y Elias habían acuñado para celebrar su primer contrato. Símbolo de la alianza que habían forjado a fuego lento. Se acercó con pasos suaves, casi reverenciales. Greg alzó la mirada y sus ojos, habituados a la derrota, no reconocieron en un principio a la mujer que tenía enfrente. Luego sus labios se abrieron en un murmullo. ¿Valeria? Ella esbozó una leve sonrisa, mezcla de nostalgia y fortaleza. Greg Palmer, con un gesto medido, deslizó la moneda en su mano. Él la tomó con dedos temblorosos, girándola una y otra vez, como si recordara quién era antes de caer. Valeria respiró hondo y dijo: no es caridad, es justicia. La voz de Greg tembló, y el hombre que había sido ejecutor de su humillación sintió, por primera vez, el peso del remordimiento. Valeria no añadió más. Su silencio lo inundó de conciencia. Una vez, Greg había creído que su éxito dependía de aplastar a los demás. Ahora entendía que la verdadera grandeza nace de sostener, no de destruir. Ella se dio la vuelta y, con paso firme,
Se alejó hacia la salida de la estación. La lluvia había cesado. Un rayo de sol tímido rompió las nubes, iluminando su camino. Greg, con la moneda en el puño y la mirada alzada tras su espalda, la vio desvanecerse en la multitud. En el interior de Valeria, la tormenta se había convertido en calma lúcida. Había recorrido el sendero que va del dolor a la justicia, no la justicia vengativa, sino la que reconoce el daño y siembra la semilla del cambio. Su viaje le había enseñado que el verdadero poder reside en la integridad y en la compasión, incluso frente a aquellos que nos hirieron. Y mientras el sol naciente bañaba los andenes, Valeria supo que su historia ya no era solo de triunfo, era la de una mujer que, tras cada golpe, se levantó más fuerte y más humana. La moneda de plata descansaba ahora en manos de quien una vez la rechazó, recordándole que, en el final, la verdad y la dignidad siempre encuentran su camino.